¿Cómo están amigos del programa? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy tenemos un conversatorio bastante especial. Vamos a hablar acerca de la educación en tiempos de pandemia. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata del licenciado Fernando Yucra Rojas, docente de Estado, licenciado en Educación, tiene varios diplomados en Educación, una especialización también en Educación, maestría en Formación de Maestros e Innovación Educativa. En estos últimos años, los cargos más importantes que ha desarrollado, por ejemplo, ha estado 20 años como docente en la Universidad Pedagógica, rector también de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, docente de programas de posgrado, tiene publicación de 11 libros. Además es director de revistas pedagógicas y por supuesto también varias publicaciones de los artículos referidos a educación. Recordemos que el anterior mes de junio ha recibido una condecoración denominada Heroína Juana Zutuy de Padilla en el grado de honor cívico, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre por la contribución en el mejoramiento de la calidad educativa. Entonces, vamos a dar la bienvenida al licenciado Fernando Yucra Rojas. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ramiro. Un placer estar en el programa. De manera particular para abordar un tema tan importante como es la educación, mucho más en este tiempo en el que nos encontramos confrontando una crisis sanitaria. Y claro, precisamente por ese motivo tenemos esta charla con usted, licenciado, para hablar acerca de la realidad actual de la educación en este momento tan difícil cuando la pandemia está atacando, azotando duramente a nuestra población. Empezaremos hablando acerca de nuestra realidad educativa. ¿Cómo es que se encuentra nuestra educación? Incluso poco antes de la llegada de la pandemia, ¿cómo estaba nuestra educación? Hemos hablado permanentemente acerca de la calidad de la educación y hemos estado en su búsqueda permanente, pero lo hemos logrado. ¿En qué medida? ¿Qué nos puede decir haciendo un análisis acerca de la realidad actual de la educación? Bueno, en este caso habría que hacer una breve historia acerca de los intentos que hubieron a lo largo de la vida republicana para pretender mejorar la educación. Podríamos advertir el caso de los gobiernos durante este tiempo, que han habido acciones, han habido intentos y también han habido omisiones, graves omisiones al ámbito educativo, motivo por el cual antes de la pandemia la educación en Bolivia acusa graves dificultades. Es decir, que la educación no está respondiendo a las exigencias de la comunidad. El país, categorizado de manera irónica como un país pobre, pero que a su vez es un país inmensamente rico, por la injusta distribución de la riqueza, precisamente es categorizado como un país con una calidad de vida pobre. Un país categorizado como con mucha pobreza, con alto porcentaje de pobreza, necesita formar recursos humanos capaces de protagonizar mayor producción, seres humanos capaces de comunicarse mejor, seres humanos capaces de resolver conflictos, seres humanos capaces de atender sus necesidades, de tal manera que la educación realmente se convierta en una pieza fundamental para el desarrollo de los pueblos. Eso es lo que no ha sucedido. Si hacemos un recuento rápido, diríamos que en 1955, con el nuevo Código de la Educación Boliviana, se pretende involucrar a más gente en el proceso educativo. La virtud del Código de la Educación Boliviana de 1955
fue el de pretender, digo pretender porque lamentablemente no se avanzó mucho en ese campo, el de pretender llevar la educación a toda la población boliviana sin discriminación alguna. Hay que hacer notar que hasta 1955 un alto porcentaje de la población boliviana, particularmente los hermanos campesinos, no tenían el acceso a la educación. Si evidentemente habían algunas instituciones educativas, fueron muy contadas en las provincias y en las comunidades campesinas, menos todavía. Entonces, el Código de la Educación Boliviana pretendió formar a los recursos humanos sin discriminación alguna, con el propósito de que el ser humano con mejor formación pueda ser parte de un proceso de mayor desarrollo, de mayor crecimiento económico y, desde luego, de mejores condiciones de vida para las familias. En consecuencia, este código de 1955, con esa virtud en cuanto a intenciones educativas, lamentablemente no marchó mucho. Hubieron contrarreformas y por ello el proceso educativo planteado a partir de la ideología del nacionalismo revolucionario de 1955, producto de la revolución de 1952, no llegó a un buen puerto. Hacemos un salto hasta 1994, que se pretendió hacer un proceso de transformación de la educación boliviana. Hasta ese tiempo, hasta 1994, si bien desde el ámbito de la teoría, desde el ámbito del análisis de la educación, siempre se reclamó un proceso educativo alejado de un proceso transmisivo, de un proceso instruccional. Sin embargo, el proceso de la pedagogía instruccional, de la pedagogía tradicional, siempre ha estado presente. Entonces, en 1994, desde el gobierno se pretende desarrollar un proceso educativo dirigido a desarrollar capacidades. Por ello, en cuanto a intenciones educativas, se propone el desarrollo de competencias, es decir, el mejoramiento de desempeños del ser humano, basado en aportes teóricos de Vygotsky, un pedagogo soviético, basado en las propuestas de Piaget, de Brunner, de Ausubel y de otros teóricos que proponen que el proceso de aprendizaje ya no es un proceso de adquisición de conocimientos elaborados, sino es un proceso de construcción y reconstrucción social del conocimiento. A partir de ello, se plantea un proceso dirigido a desarrollar capacidades, a desarrollar potencialidades. Esta reforma educativa de 1994, pese a tener una vigencia alrededor de unos 9 años, lamentablemente no logró avances cualitativos. Por ello es que el proceso educativo en Bolivia no avanzó. Llegamos al 2010, en el que se propone el modelo educativo sociocomunitario productivo. El pecado de este modelo educativo sociocomunitario productivo es que prioriza, ese fue el desacierto del modelo y sigue siendo un desacierto, prioriza a partir de una visión político-partidaria, prioriza los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y de esta manera entonces reduce la posibilidad del abordaje del conocimiento científico. Y en cuanto a intenciones educativas, se retorna al proceso de los objetivos, bajo la denominación de los objetivos holísticos. No aparece en este modelo una base teórica que plantee un proceso pedagógico transformador.
Es decir, no aparecen conceptos de aprendizaje, conceptos de enseñanza y conceptos de evaluación. Entonces, el modelo educativo del 2010 tampoco tiene avances cualitativos. De esa manera, llegamos a los momentos antes de la pandemia. Se inicia la pandemia, realmente la crisis de la educación sin duda se profundiza en nuestro país. Es decir, que de lo malo, de lo pésimo, de lo negativo de la educación en ese tiempo, con la pandemia, con el COVID-19, para evitar mayor contagio, las autoridades suspenden las actividades educativas y en consecuencia proponen algunas modalidades de educación que ninguna de ellas responden a las necesidades y empeora la situación en cuanto a calidad de la educación boliviana. Muy bien, licenciado. Usted ha hecho una descripción acerca de tres momentos importantes, ¿no? Partiendo desde la reforma educativa de 1955, pasando por la de los años 90 con el empuje neoliberal y el planteamiento de una nueva reforma educativa, y la del 2010, lógicamente, a través de este denominado proceso de cambio y la reforma educativa también, ya con una visión denominada socio-comunitario-productiva. Indudablemente que en cada uno de estos momentos han habido desafíos importantes que se han planteado, pero también han habido fracasos en determinados temas que de repente no se los ha abordado de la manera correcta, que pueda empujar hacia la concreción de estos objetivos planteados. Pero hoy, ¿cómo ve las políticas educativas que han sido planteadas por el gobierno nacional? En este momento tan difícil con la presencia de la pandemia, ¿cómo está reaccionando el gobierno a través del Ministerio de Educación en el planteamiento de políticas para de alguna manera hacer de que la educación marche, siga hacia adelante? Porque ya hemos visto que en el gobierno transitorio ha habido un fracaso total que le ha obligado incluso a suspender, a clausurar la gestión educativa. Pero hoy el gobierno nacional está respondiendo de manera positiva qué políticas educativas tendrían que plantearse para de verdad sobrellevar adelante este tema de la pandemia y de verdad lograr que la educación llegue a nuestros niños, niñas, adolescentes. Bueno, habría que hacer notar de que el mayor pecado de las reformas educativas, de los intentos de transformación que se han dado a lo largo de la historia de la vida republicana y de la historia de la vida del Estado plurinacional, han sido, uno, que se ha partidizado políticamente la educación. Dos, que se ha evitado la participación de la sociedad en las determinaciones de una política estatal. Tres, se ha pretendido prescindir y se ha logrado prescindir de la opinión de los maestros, es decir, de los operadores de la educación. Y a partir de estos tres aspectos negativos, ¿qué podemos esperar de un supuesto proceso de transformación que pretenden llevar adelante los gobiernos? Sin duda, fracaso tras fracaso. Bolivia ha vivido un permanente iniciar de procesos de transformación. Hemos sido partícipes de atisbos de transformación, debido a que algunos proyectos educativos, algunas propuestas educativas, solo han tenido la duración del periodo gubernamental. Así fue el de 1955, que se inicia con el gobierno del MNR bajo la ideología del nacionalismo revolucionario,
Y después de un corto tiempo, cuando hay cambios de gobierno, entonces se deja de implementar el modelo educativo. Ocurrió lo mismo en 1994, que se promulga la ley 1565, un proyecto neoliberal que pretendió transformar la educación para mejorar el desempeño del ser humano de tal manera que sea partícipe del proceso productivo. Eso era con una visión empresarial. Sin embargo, no avanzó más debido a que concluyó el gobierno, el periodo del gobierno, y quedó anulado el proceso. Viene ahora el modelo educativo del 2010, que se inicia el proceso de manera muy lenta, ¿no? Con pocos recursos, con pocos medios, sin ninguna capacitación a los maestros, particularmente en el ámbito pedagógico, psicológico. Se ha hecho bastante capacitación en el ámbito sociopolítico, pero no se ha hecho capacitación en el ámbito pedagógico, en el ámbito psicológico, en el ámbito epistemológico, en el ámbito de las ciencias puras tampoco, ¿no? Entonces, hay una interrupción del gobierno, como fue el gobierno de transición, entonces ha quedado durante un año ese modelo educativo sin implementación. Vuelve el gobierno que promulgó la ley 070, en consecuencia el modelo educativo sociocomunitario y productivo, pero vuelve en condiciones totalmente adversas, es decir, vuelve en condiciones que la realidad cambió y lamentablemente los que retomaron el gobierno no hicieron una lectura adecuada de la realidad y por lo tanto no proponen políticas educativas acordes al momento crítico en el que estamos viviendo. Piensan que seguimos en un momento antes de la pandemia. Por eso es que lo más que han podido hacer en el gobierno actual es establecer, reducir de las tres modalidades que planteó Víctor Hugo Cárdenas en el gobierno de transición, es reducir a tres que vendrían a ser la educación presencial para algunas comunidades campesinas, presencial y semipresencial, y educación a distancia para el ámbito urbano. A partir de ello no se ha hecho más. También se ha logrado la impresión de algunas cartillas y se ha pretendido hacer funcionar una plataforma para la educación a distancia. Entonces, la vida o la historia de la educación está llena de tropiezos, está lleno de acciones equivocadas, está lleno de omisiones de parte de los gobiernos de turno. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde diseñar una política educativa no gubernamental, sino una política educativa estatal. Ahí es donde tienen que jugar un papel importante las organizaciones, las instituciones. En este momento, las organizaciones del magisterio, urbano, rural, las organizaciones de padres de familia, las organizaciones de estudiantes, las instituciones como las universidades y otras que tienen que ver directamente con el proceso educativo, lamentablemente no proponen el diseño de una política estatal. Se están haciendo planteamientos extremadamente superficiales, como por ejemplo decir, no, es que esta modalidad no sirve, es que no funciona esto porque no hay los medios, es que los maestros nos vamos a contagiar. Es decir, planteamientos circunstanciales. La educación requiere del diseño de una política educativa estatal. Es decir, cuando planteamos una política educativa estatal, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tipo de hombres y mujeres bolivianos debemos formar en las instituciones educativas, desde inicial, primaria,
secundaria, universidad. ¿Qué tipo de hombres necesita el país? ¿Qué tipo de mujeres necesita Bolivia? Somos un país categorizado como pobre, un país con precarias condiciones de vida. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué tipo de gente necesitamos formar? Mire, todos los días hay una denuncia de corrupción en Bolivia. Todos los días hay denuncias de malos manejos. Todos los días hay denuncias de violencia. Todos los días hay denuncias de contaminación del medio ambiente. Se está quemando la riqueza vegetal. Todos los días se está denunciando feminicidios, ¿no? Todos los días se está denunciando individualismo, es decir, ya las familias se han disgregado, cada quien piensa en su bienestar personal. Es decir, el mundo de manera general y Bolivia de manera particular tiene graves problemas sociales. Entonces, frente a esos graves problemas sociales, ¿qué tenemos que hacer los bolivianos? ¿Dónde está la raíz del problema? La raíz del problema está en el proceso educativo. Entonces, en una política de Estado, tenemos que respondernos con claridad qué tipo de gente necesitamos, desde el punto de vista del desempeño en el ámbito de la producción, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de los principios y de los valores, ¿no? En el ámbito de la interacción, en el ámbito de la atención a sus necesidades. ¿Qué tipo de hombres y mujeres necesitamos? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos los bolivianos si pretendemos diseñar una política educativa estatal. Y esa respuesta tiene que darse de todos los sectores de la población boliviana. Lo que se hace en Bolivia es, tal vez en parte de estas preguntas se lanzan, pero los que responden son los mismos que están en el gobierno. Entonces ellos acomodan su discurso, acomodan sus objetivos, acomodan sus acciones a sus precarias posibilidades teóricas, a sus precarias posibilidades de desarrollo del pensamiento, a sus precarias posibilidades de desarrollo económico, ¿no? A su mezquindad. Entonces la política educativa es gubernamental. Entonces se reúnen, imagínense, el Ministerio de Educación llama a reuniones, a encuentros, a talleres, a sus amigos, a sus militantes. ¿Para qué? Para que entre ellos puedan aplaudirse. Imagínense, entre ellos aplaudirse de una determinada acción del Ministerio de Educación. No, pues, cuanto más crítica pueda recibir el gobierno en materia de educación, cuanto más aporte se pueda hacer, entonces bienvenido. En Bolivia no es así. En Bolivia el ser humano, el pensador, el investigador, que hace críticas a la educación, que propone nuevos rumbos a la educación, que plantea nuevos proyectos para la educación, que propone innovación a la educación, ese es un profesional que no está a favor de la gestión del gobierno de turno. En consecuencia, hay que marginarlo. No corresponde tomarlo. Cuando en otros países, en otros escenarios, donde se valora el conocimiento científico, donde se valora la formación académica del profesional, esos son los profesionales que se harán cargo de la administración, de la gestión académica de la educación. Entonces necesitamos diseñar una política de Estado. En este momento, el gobierno lo que está haciendo es un poco, casi nada, atender las circunstancias, es decir, el problema de la crisis sanitaria. Los bolivianos estamos tropezando con un grave problema de salud. Ni siquiera a esas circunstancias podemos responder. Se ha diseñado las modalidades presencial, semipresencial,
presencial y semipresencial para las comunidades campesinas y virtual o a distancia para el sector urbano. Piensan que a partir de esta definición ya es posible implementar esas modalidades. No es así. ¿Y dónde está la planificación educativa? ¿Acaso la planificación educativa es igual en una modalidad a distancia y en una modalidad presencial o semipresencial? ¿Acaso los programas de estudio son iguales para una modalidad presencial, semipresencial o a distancia? ¿Acaso el desempeño del maestro es igual en cada una de estas modalidades? No es así. Entonces, más es la propaganda política que la atención misma. Reclamamos los que investigamos sobre el tema educativo, los que escribimos, reclamamos en nuestros artículos, en nuestros libros y en los periódicos, en las revistas, por una educación, primero, desde el punto de vista político, dice que esté diseñada una política educativa de Estado. Y por otro lado, reclamamos de una educación dirigida a atender las necesidades, las importantes necesidades de formación de seres humanos en Bolivia. Importante las puntualizaciones que realiza el licenciado Fernando, y es totalmente cierto, ¿no? El tema de la educación tiene que partir de políticas verdaderas de Estado, que además tienen que ser a largo plazo, ¿no? Que se apliquen, que se logren los objetivos como Estado, y no así de manera partidizada. Ahora, en este momento, con la presencia de la pandemia, se han adoptado las modalidades que ha mencionado. ¿Cómo funciona la modalidad a distancia? ¿Cómo hacer funcionar esta modalidad cuando los maestros tenemos muchas dificultades? Se han prometido las cartillas, pero lamentablemente hasta ahora no se han distribuido. Se ha prometido la entrega de computadoras, cubas en calidad de comodato, de préstamos a los estudiantes, pero estas no terminan de entregarse, ¿no? ¿Cómo se utiliza los medios de comunicación, la televisión, la radio? Están difundiendo programas educativos, sin embargo, estas son útiles para el desarrollo de las actividades curriculares de nuestros estudiantes, o cómo podemos organizarnos de mejor manera para este trabajo. Los maestros en este momento están trabajando, desarrollando sus propias cartillas, entregando a los estudiantes y haciendo ese trabajo, pero de repente por ahí no hay una coordinación, un trabajo conjunto frente a lo que ha prometido el Ministerio de Educación con las cartillas, los medios de comunicación, la entrega de medios tecnológicos y todo aquello. Lamentablemente no terminan de concretarse, y quien se queda totalmente suelto es el maestro que está ahí y que tiene que adoptar, que tiene que poner en marcha la educación a distancia. Entonces, ¿qué hacer frente a todo este panorama, licenciado Fernando? Bueno, es lamentable desde el punto de vista económico. En Bolivia hay plata para todo, menos para la educación. Si ustedes revisan, si le damos una mirada a los porcentajes en el presupuesto general de la nación, es decir, la asignación de partidas presupuestarias para las Fuerzas Armadas, realmente es una asignación enorme con respecto al requerimiento que tiene la educación, con respecto al requerimiento que tiene la salud. Es decir, en Bolivia, el mayor porcentaje de la riqueza nacional es para una minoría, y las migajas de la riqueza son para la mayoría. Hay que poner algunos ejemplos en la parte económica, por ejemplo, cómo se maneja la parte económica. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar en Cuba. En este último tiempo se ha informado que Cuba ha logrado 2 vacunas. Cuba es un país bloqueado económicamente. Nosotros somos inmensamente ricos en comparación a Cuba y no logramos ninguna vacuna.
Es decir, que el conocimiento científico en Bolivia está lejos de aportar, de contribuir a buscar bienestar a la comunidad. Entonces, la gran pregunta siempre es: ¿y para qué se estudia? Entonces, ¿para qué van los niños a la escuela, al colegio, a la universidad? Las universidades no están cumpliendo su rol. ¿Cuál es el problema? Es decir, la educación en Bolivia está abandonada, ¿no es cierto? Entonces, eso se refleja en la atención en este tiempo de pandemia a la educación. Ya decía hace un momento, el gobierno actual, el ministro de Educación, ha logrado establecer tres modalidades, ¿no? La modalidad presencial y semipresencial para trabajarlo en las comunidades campesinas en el área rural, y la modalidad a distancia para desarrollar en los centros urbanos. Los problemas son graves, es decir, ¿cómo vamos a esperar que los estudiantes de familias pobres, cómo vamos a esperar los estudiantes de familias cuyos padres son desocupados? En Bolivia no se está generando fuentes de trabajo desde hace muchísimo tiempo. El comercio informal ha crecido enormemente. Y hay restricciones para el comercio informal. Entonces, ¿cómo es posible involucrar a los estudiantes en un proceso formativo utilizando herramientas tecnológicas? Si no hay plata para pan, ¿cómo puede haber plata para comprar celulares? ¿Cómo puede haber plata para comprar megas? Miren, somos un país en el que no tenemos la menor iniciativa en el funcionamiento de Entel, que nos va a facilitar Internet. El Internet en Bolivia es carísimo. Con mucho alarde se dice: hemos firmado un convenio con Entel para que puedan rebajar. Ya lo decía el anterior ministro, Víctor Hugo Cárdenas. El actual ministro también lo dijo. Inclusive algunas organizaciones sindicales han llegado a ese extremo de plantear: hemos firmado un convenio para que pueda haber una rebaja en el costo del Internet. No, estamos en una situación crítica. Entonces el servicio debería ser gratuito de Internet, cuando menos si queremos involucrar a los estudiantes en un proceso de educación a distancia, utilizando los medios tecnológicos, una computadora, un celular. Entonces, estos factores económicos, añadido a los factores sociales, como por ejemplo, no puede un niño del kinder, un niño de primaria, inclusive uno de secundaria, no es posible, si queremos que haya efectividad, llevar adelante o participar, que estos estudiantes participen en un proceso formativo utilizando los medios tecnológicos, si no está acompañado de una persona mayor, es decir, de un padre, de la madre o de un hermano mayor. Entonces, pero ¿por qué no pueden? Porque el padre, la madre, tiene que buscar el sustento económico para su familia. No puede quedarse con el niño todos los días para el proceso educativo. Entonces, el problema económico es grave, es decir, las condiciones económicas de las familias no permiten. Entonces, es un fracaso, en realidad, la educación utilizando los medios tecnológicos. ¿Para qué nos vamos a mentir los bolivianos? Es un fracaso esta modalidad. Ahora, queremos llevar adelante una educación semipresencial, una educación presencial. Muy poco de la educación presencial en algunas comunidades bastante alejadas, mayormente la educación semipresencial. Pero para ello hay que preparar al docente, hay que capacitar al docente en el manejo de la educación semipresencial. Porque la educación semipresencial es: algunos días irán a la unidad educativa y los siguientes días trabajarán con guías didácticas, con algunas cartillas
y que para eso el Ministerio de Educación ha logrado la impresión de una buena cantidad de cartillas y se han distribuido en todas las unidades educativas del país. Pero estas cartillas no están elaboradas adecuadamente, técnicamente, como para poder llevar adelante en un proceso semipresencial. Entonces hay que establecer un esquema, una estructura de planificación diferente. Hay que adecuar los programas de estudio, hay que capacitar a los docentes. No es cuestión de entrar en competencia en los que critican a estas modalidades de atención, los que hacen mención que es un fracaso de la educación, y desde el Ministerio de Educación o desde el gobierno que se diga que es un éxito la educación en Bolivia. No tenemos que mentirnos, no hay necesidad de ser demagogos ni de mentir al pueblo. Lo que tenemos que hacer es hablar la verdad. En consecuencia, la implementación de estas modalidades de educación en Bolivia no tiene el efecto necesario. Para que tenga el efecto necesario, necesitamos esos componentes, resolver problemas económicos, en este caso, por ejemplo, que Entel pudiera dar gratuidad de Internet, que los profesores tengan la formación adecuada en educación semipresencial, en educación a distancia, y luego que se establezcan estructuras de planificación, que se adecúen los programas de estudio, inclusive que haya atención infraestructural en las unidades educativas. Claro que de por medio está también los elementos de bioseguridad que deben estar presentes. Ojalá que esta circunstancia crítica pueda transcurrir rápidamente y necesitamos, vuelvo otra vez, necesitamos diseñar un proceso educativo para el tiempo siguiente, porque este es un tiempo de circunstancia crítica que pasará. Y no va a ser el caso de que después que pase la circunstancia crítica, recién digamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, tenemos que empezar a trabajar de tal manera que se pueda encadenar como política educativa la circunstancia y la proyección al futuro. Muy bien. Hemos hablado acerca de las responsabilidades y el trabajo que debe realizar, las políticas que debe lanzar el gobierno nacional para que de verdad podamos tener una educación más eficiente, de calidad, y también para que funcionen estas modalidades, ¿no? La modalidad de distancia y la semipresencial. Sin embargo, ¿cuál es el papel ahora del docente, del maestro? ¿Qué debe hacer el maestro ante esta situación tan difícil? ¿Cómo se puede sobrellevar? ¿Se puede hacer algo por nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el maestro desde todo lo que sabe, desde todo lo que conoce? ¿Cómo puede emprender ese trabajo? Claro, tomando en cuenta también todas las dificultades, todas las carencias que se tienen. Bueno, antes de ingresar al desempeño del maestro, yo creo que también corresponde precisar algunas consecuencias negativas que está arrojando un proceso no planificado, no organizado de la educación para enfrentar el tiempo de la pandemia. Se puede advertir de que, por un lado, hay una ausencia de programas de estudio apropiados. Se puede advertir una ínfima ejecución de los programas de estudio. Es decir, hay un tiempo que no precisamente es responsabilidad de los operadores de la educación, sino es un problema de la administración de la educación que no da las condiciones, y es un problema de salud, motivo por el cual la ejecución de los programas de estudio realmente es escaso. Hay un escaso desarrollo de capacidades, en consecuencia. Si no se está trabajando, lo que los maestros necesitamos trabajar es el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. No se está trabajando. Entonces, cada día
el estudiante está perdiendo la oportunidad de desarrollar sus capacidades y sus potencialidades. Hay una pérdida de voluntad de aprender. Es decir, el estudiante está perdiendo fe en la posibilidad de aprender. Entonces piensa que el celular le va a dar alguna información, piensa que algunas actividades superficiales son parte de su vida. En consecuencia, hay una pérdida de voluntad para el aprendizaje. Hay una disminución de los hábitos de lectura. Cada día los estudiantes leen menos. Hay poca interacción social, desde luego. Es que no están los estudiantes en las unidades educativas. No hay interacción social. Estrés en las tediosas sesiones virtuales. Podemos advertir que ya los estudiantes temen las sesiones virtuales, ya odian las sesiones virtuales, ya no dan más, ¿no? Porque hay que estar sentado ahí escuchando. Ese es un proceso pedagógico basado en la instrucción. El profesor dice y los alumnos cumplen. Y hemos vuelto otra vez a la repetición y a la copia, ¿no? Odio a las tareas educativas, escolares. Es decir, que ya a los estudiantes no les gustaban las tareas escolares, por lo que el Ministerio de Educación estableció ya la anterior gestión de que eran prohibidas las tareas en vacaciones, por ejemplo. Hoy los procesos educativos a distancia, los procesos educativos semipresenciales, los procesos educativos basados en la virtualidad, están basados en las tareas. Es decir, no le pondremos ese nombre, pero son actividades que el estudiante debe cumplir. Ya está cansado el estudiante de las tareas y tareas. Escasa formación en valores, desde luego. Entonces, estas son, entre otras, las consecuencias que estamos advirtiendo y que estas consecuencias lamentablemente van a tener graves repercusión en el comportamiento de los recursos humanos en Bolivia, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué debe hacer el maestro? ¿Cuál debe ser su desempeño? Todos los maestros seguramente están muy preocupados por retornar a las aulas. Hay muchos maestros que están realmente en una situación crítica. Es decir, están muy preocupados por el proceso formativo de sus estudiantes. Pero no es posible aún retornar a las aulas por el tema del coronavirus. Entonces, ¿qué deben hacer los profesores? Yo creo que los profesores tenemos la enorme responsabilidad de leer, de estudiar, de prepararnos para atender en las condiciones que en este momento se dan. Semipresencial, ¿en qué consiste la semipresencialidad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo planificar? ¿Qué materiales debo elaborar para mostrar o para entregarles? ¿Qué actividades debo desarrollar? ¿No? ¿Hacia dónde estoy transitando con este proceso? Tengo que establecer mis objetivos, tengo que planificar adecuadamente mi trabajo. Entonces, de esa manera, el docente puede contribuir de mejor manera al proceso educativo. Porque si vamos a esperar instrucciones de las autoridades superiores, y acá vale la pena mencionar el tema de la administración y la gestión de la educación en Bolivia, realmente es una pena, ¿no? Entonces, no se puede esperar de instancias de la administración de la educación generosos aportes, contribuciones teóricas para que el profesional de la educación pudiera desarrollar sus actividades con mayor solvencia. No vamos a esperar ese tipo de recomendaciones. Las autoridades están más ocupadas en requerir estadísticas, ¿no? Requerimiento de estadísticas, informes, estadísticas. ¿Para qué? No sabemos con qué fin. Pero no baja algunas orientaciones pedagógicas en este tiempo de pandemia. Yo creo que es necesario constituir en los departamentos, en los distritos, consejos técnico-pedagógicos. Es decir, no los que hay en la escuela, los consejos técnico-pedagógicos, sino un grupo de profesionales que pudieran diseñar
¿No es cierto que en el área de salud hay un consejo científico, hay un comité científico para ver cómo marcha el tema del COVID? En la educación tenemos que tener, hay que constituir un consejo o un comité pedagógico de tal manera que pueda dar el rumbo a la educación en cada uno de los espacios. Muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Siempre importante la crítica, pero también es importante el aporte, las sugerencias, para ver qué se puede hacer en torno a la solución de estos conflictos, de estos temas que lamentablemente están afectando enormemente a la educación. Para ir redondeando un poco el tema, a ver, apuntemos un poco cuáles serían las sugerencias que se podrían tomar en cuenta para encaminar el tema de la educación. Bueno, hay que proponer desde el punto de vista estratégico, ¿no? No hay que proponer desde el punto de vista inmediato, desde el punto de vista de la superficialidad, desde el punto de vista de las circunstancias. Esa es una comprensión que es necesario tener. La actividad educativa tiene que ver con la calidad del ser humano. Es decir, si el ser humano ha logrado tener una buena educación, una educación de alta calidad, que le ha formado o que le ha permitido desarrollar sus capacidades y sus potencialidades, ahí tenemos un ser humano que contribuirá de manera efectiva y de manera cualitativa al desarrollo del país. Cada vez seremos un país con mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces hay que considerar la educación con una visión estratégica. Si vamos a considerar la educación con una visión estratégica, hay que darles recursos. Si no les damos recursos, imagínense, hay muchísimas unidades educativas que les falta profesores, que les falta porteros, secretarias, que les falta profesor de religión, profesor de educación física, profesor de música. Bueno, si para los ítems no podemos lograr recursos económicos, lo mismo pasa con la salud, ¿no es cierto? Hay tantos médicos que están trabajando durante 3 meses. Es una verdadera pena cómo el gobierno puede establecer un régimen laboral tan pésimo para la educación. ¿Y cómo puede ser que pueda haber tanta omisión para la educación? Entonces hay la necesidad de comprender la educación como una tarea estratégica. ¿Queremos salir de la pobreza? Hay que mejorar la educación. ¿Queremos mayor desarrollo? Hay que mejorar la educación. ¿Queremos mayor producción? Hay que mejorar la educación. ¿Queremos disminuir los altos índices de corrupción de hombres y mujeres corruptos? Hay que mejorar la educación. ¿Queremos disminuir la violencia en la sociedad? Hay que mejorar la educación. ¿Queremos evitar la contaminación del medio ambiente? Hay que mejorar la educación. Como alguien decía, educación y más educación. Entonces, este es un tema de fondo, considerar la educación con una visión estratégica. A partir de ello, lo que hay que hacer es diseñar una política educativa de Estado. Que no importa que esté el azul, el verde, el blanco en el gobierno, pero que esa política educativa, es decir, ese modelo educativo, se lleve adelante. Muchos países ya han planteado o han desarrollado de esa manera su educación, desarrollan de esa manera su educación. Y lo mismo tiene que pasar con la salud. No podemos ir cambiando, no podemos establecer unos pequeños parches, unas ideas sueltas, unos criterios superficiales, ¿no? unos planteamientos egoístas. Bueno, no podemos seguir así. Necesitamos diseñar una política educativa de Estado que pueda vencer en el tiempo a los gobiernos, a los periodos gubernamentales. A partir de esa política educativa de Estado, primero a partir de la visión estratégica, a partir de la política educativa de Estado, necesitamos trabajar programas de estudio,
mejorar la formación docente. Eso puede ser otro tema que podemos conversar. Realmente la formación docente en Bolivia es extremadamente precaria. ¿De dónde salen los operadores de la educación? Malísimo. Programas, procesos, docentes, autoridades, etcétera, en el sistema de formación de maestros. Entonces hay la necesidad de rediseñar programas de estudio, sistemas de evaluación, procesos de planificación, organización institucional, procesos de formación docente, administración y gestión. Todo ello hay que rediseñar en función a la política educativa estatal. Que sean los mejores profesionales los que vayan a hacerse cargo de la administración y la gestión. Que sean los mejores profesionales los que vayan a las instituciones de formación de maestros. Que sean los mejores profesionales los que puedan darnos orientaciones para cada día optimizar el proceso pedagógico. Entonces, hay que hacer eso. Y en este momento, en esta circunstancia, ya lo dije, lo que hay que hacer es no solo establecer la modalidad, sino que hay que ir al desglose, planificación, organización institucional, capacitación de otra manera. Lo único que estamos preocupados desde el gobierno es que cómo mejoramos la capacitación a los docentes en materia de uso de herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas son un medio circunstancial que los trabajamos. Hay otros medios. Entonces necesitamos trabajar de manera integral todo el proceso. Muy bien, ya casi al final de este pequeño conversatorio vamos a ir respondiendo a ver algunas preguntas, tres preguntitas. Una, el profesor Guillermo nos dice, realmente se ha perjudicado bastante la educación durante la clausura de la gestión 2020. Este año 2021 considera que realmente se está recuperando el derecho a la educación o es que esto ya estaba siendo afectado mucho antes. Bueno, yo creo que el tema del gobierno de transición, como su nombre indica, es una transición pasajera, ¿no? Con sus graves problemas, ¿no?, de administración. En el ámbito de la educación no ha tenido el ministro de Educación, el señor Víctor Hugo Cárdenas, la capacidad de encarar algunas actividades, algunas acciones para llevar adelante el proceso educativo durante la gestión, motivo por el cual determinó la clausura, bajo el argumento de que es preferible perder un poco de tiempo en la educación, pero hay que precautelar la salud. Entonces es un momento muy efímero, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar es que la educación en Bolivia es mala, es pésima. Los administradores de ayer, los administradores de hoy, no han hecho casi nada. Si había que plantear una demanda en el ámbito jurídico, se plantearía por acción y omisión en el ámbito de la educación. Es decir, que la educación no ha mejorado la calidad, ni en el periodo de la vida republicana, menos en el periodo del Estado plurinacional. Ajá, pero se está planteando, ¿no?, una demanda contra el anterior gobierno y su ministro por la clausura de la gestión escolar. No sé, ¿qué opina al respecto, licenciado Fernando? Bueno, yo creo que son algunas reacciones tipo político partidario, ¿no es cierto?, que no correspondería ingresar a ese ámbito porque realmente son minucias, ¿no? Son pequeñeces, son mezquindades, que piensan algunos aumentar su caudal de popularidad política con algunas acciones en contra de otros. No, no se trata de eso. De lo que se trata acá es de diseñar políticas educativas adecuadas a los requerimientos del país. Si eso no se da, lo demás es algo intrascendente. ¿Yo qué voy a hacer demandando a alguien? La educación no va a mejorar, ¿no es cierto? Tranquilamente podemos encontrar culpables, miles de culpables en este tiempo, en este último tiempo, en el anterior tiempo. ¿Nos vamos a pasar el tiempo demandándolos? No. Lo que hay que hacer es de quienes están en la administración del Estado tienen la posibilidad
de diseñar políticas de Estado acordes con lo que el país está pidiendo, los estudiantes, los padres de familia, los propios operadores de la educación, los maestros. Ajá. La profesora Carmen Rosa nos pregunta, dice, ¿acaso no participan las organizaciones sociales como los padres de familia en la toma de decisiones, en la gestión del Ministerio de Educación? Dice, porque usted había señalado de que no hay la participación, ¿no?, de los sectores como los padres de familia. Cuando hablamos de participación, tenemos que referirnos a una participación cualitativa. No tenemos que comprender la participación como un fin en sí mismo. Es decir, estamos participando. Lo que tenemos que ver es, a través de nuestra presencia, si bien hay las organizaciones, asisten a las reuniones, tenemos que preguntarnos si la participación es un fin en sí mismo. Nos vamos a alegrar de que han participado. Podemos decir, por ejemplo, hay un taller de balance, de evaluación de la educación boliviana. Han estado alrededor de 1000 representantes de todo el país. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el resultado de esa reunión? ¿Qué nuevas propuestas se han establecido? ¿Cómo se plantea mejorar la calidad de la educación? No, la participación por la participación con fines político-partidarios, la participación con fines de interés de grupo, la participación sin decir nada, la participación solo aplaudiendo, sin hacer críticas, es una participación intrascendente. Desde hace mucho tiempo, los bolivianos no tenemos una participación cualitativa, no porque no queremos, sino porque no nos permiten. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De esa manera llegamos a la parte final. Nos queda segundo nada más antes de cerrar el programa. Gracias, licenciado Fernando. Esperemos tenerlo en otra oportunidad también para seguir conversando sobre estos temas tan importantes que son de la educación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias amigos a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Gracias, que les vaya bien.